Advertencia. La siguiente historia está sacada del fanfic de Wattpad creado por Joel Díaz Espinola, links de su perfil y la historia disponibles en la descripción por respeto a su autor original. Gate, Estados Unidos y el hombre en el castillo, capítulo 2. 18 de junio de 2023. 10 de la mañana. Un gran portal se abrió sobre el campo de golf local de Cannon City, una grieta que conecta una realidad con otra. En este momento el portal conectaba a una realidad en donde los estadounidenses y sus aliados perdieron la Segunda Guerra Mundial. Temiendo futuras incursiones y de que los nazis descubran la verdad detrás del portal, se decidió que tomarían el otro lado del portal y lo defenderían a muerte. Para eso fueron movilizados grandes recursos de las Fuerzas Armadas de la Reserva y del personal activo. La tercera y cuarta división mecanizada, la novena división blindada, la primera y segunda división de artillería y la segunda y 29ª división de infantería del ejército junto al cuerpo expedicionario de la marina y 500 voluntarios de las Fuerzas Armadas israelíes y adicionalmente algunos escuadrones de la 10ª división de montaña eran los que conformaban la primera oleada en ir al otro lado y establecer un perímetro y construir una base momentánea para su uso. De momento los aviones se tendrían que quedar de este lado del portal debido a que no había ninguna pista ni aeródromos en el otro lado, por el contrario de los helicópteros, ya que no necesitaban de pista aérea, eran capaces de despegar y aterrizar sin problema alguno. Pero aún así tendrían que esperar hasta que les dieran luz verde. Un hombre pasó al frente de la formación y se presentó como el teniente general Lance Bergsman, debía de tener alrededor de 45 a 50 años de edad. T.G. Bergsman. Atención. Del otro lado de este portal se encuentra un mundo en donde la guerra contra los nazis la perdimos. Del otro lado de este portal se encuentra un mundo paralelo al nuestro en donde viven en un atraso tecnológico y científico. Eso era cierto, en esa dimensión viven en el año 1962, pero a pesar de eso el programa espacial es inexistente, eso le da una ventaja a los estadounidenses, pueden lanzar un satélite espía al espacio y así espiar los movimientos de los nazis y de los japoneses al mismo tiempo. La forma en la que vivían en esta dimensión era más comparable a inicios de la década de los 50 y finales de los 40. T.G. Bergsman. Dentro de unos momentos cruzaremos este portal y montaremos una base temporal. Varios equipos de reconocimiento se formarán para buscar pueblos e interactuar con sus habitantes. A otros equipos se les asignará buscar a los focos de resistencia, contactar con ellos y apoyarlos. Gregor sería asignado a uno de esos equipos de reconocimiento junto a Carlos Whitehorse, Tatanka Díaz y Guillermo Crow. Hoy iremos a enfrentar a un enemigo el cual creíamos vencido hace 78 años, ahora nos dirigimos a enfrentarnos en combate contra las potencias del eje en Europa y en el Pacífico, de nosotros dependerá la tarea de liberar a sus víctimas de tan cruel opresión. Luego de que el teniente general terminara su discurso y dijera todo lo que tenía que decir, el teniente general Bergsman dio la orden de avanzar. Los primeros en cruzar fueron los de la 9ª división blindada apoyados por un pequeño grupo de a pie de los comandos de montaña en caso de que algo los ataque por sorpresa o que hubiesen campos de minas enfrente. Luego de confirmar de que el otro lado era seguro el resto del ejército comenzó a cruzar. Dentro de uno de los Humvees se empezó a dar una conversación entre Gregor y sus compañeros. Tatanka. Oye Gregor, ¿crees que podamos ganar? Gregor. Les pateamos el trasero en 1945, y si vienen aquí, lo haremos de nuevo. No nos quedaremos de brazos cruzados. Tatanka. Tienes toda la razón, Whitehorse. Algunos bastardos lograron pasar a este lado del portal con un pequeño ejército. Pero ahora vamos a llevarles la lucha a ellos, al igual que en 1945. Guillermo. Les mostraremos el verdadero espíritu de lucha estadounidense. Gregor. Que viva los Estados Unidos de América. Todos. ¡Viva! 27 de junio de 2023. 8 horas y 13 minutos de la mañana. Pasaron 9 días desde que cruzaron al otro lado y la base empezó a ser instalada de a poco. Al cruzar al otro lado su sorpresa fue que se encontraban en la entrada de un pueblo fantasma. Esto fue bueno para ellos, ya que se trataba de un pueblo abandonado, podían usarlo como base de operaciones para futuras operaciones contra los invasores del este y del oeste. Se colocaron barricadas alrededor del pueblo, colocaron posiciones de artillería, nidos de ametralladora, cavaron algunas trincheras y recientemente se empezó a construir un muro de hormigón alrededor del pueblo. Las misiones de reconocimiento no tardaron en traer mapas de la zona, todavía no se atrevían a interactuar con la población debido a la posible presencia de espías o agentes tanto nazis como del Imperio de Japón.
La oportunidad de hacer contacto con los pobladores llegó ese día 27 de junio. A Gregor y su escuadrón se les asignó la tarea de hacer contacto con los pobladores y averiguar todo lo que pudieran sobre las zonas ocupadas de ambas costas. Su objetivo principal era simple. Establezca contacto con cualquier forma de gobierno regional, grupos de resistencia o cualquiera que esté dispuesto a hablar con ellos. Había alguna esperanza de que los restos del antiguo gobierno o ejército estadounidense pudieran estar escondidos en la región, pero dada la información que tenían, era extremadamente improbable. Pero deberían haber muchos ciudadanos estadounidenses que deberían saber algo que podría ayudarlos en su misión. Al menos, en eso confiaba el teniente general Lance Bersman. Los que vivían en la región probablemente tenían agravios de algún tipo contra el eje, algo que podían explotar. 2 tropas de reconocimiento, con 3 vehículos cada uno, en total 6 vehículos con 24 personas distribuidos entre todos. En el primer equipo habían 2 Humvee y una JLTV. En el segundo equipo había un Humvee, una JLTV y un MRZR. La idea era que ambos equipos de reconocimiento viajaran juntos hasta el pueblo más cercano. Antes de marcharse se les entregó los mapas de Cannon City y del estado de El Colorado entre los años de 1950 a 1960. Para que no pensaran que ellos podrían ser impostores disfrazados de libertadores, se decidió que se mezclarían diferentes castas. Estos 2 equipos estaban conformados por soldados afroamericanos, hispanos, asiáticos, blancos y para que no faltara, se incluyeron a soldados de ascendencia nativo-americana. Llevaron consigo armas como la M16A4, M4A1, ametralladora ligera M249, M110 SAS, Barrett M82, Beretta 92 y Sig Sauer P320. Para llegar al primer pueblo del mapa, debían pasar por una presa y pasa por un camino que atravesaba el bosque, pero era muy frecuente que por la zona se encontraran cuerpos de opositores que eran ejecutados bajo sospecha de rebelión. Gregor fue asignado como el líder de su unidad, o sea el 12º equipo de reconocimiento, que tomaría la delantera y confirmaría que no hubiera ningún hostil. Gregor se encontraba dentro del primer vehículo, un Humvee junto con Tatanka y otros 2 compañeros. Los nombres de todos los integrantes son los siguientes. 1. Gregor, blanco armado con una M4A1, 2. Tatanka, comanche armado con una M16A4, 3. Whitehorse, comanche armado con una M4A1, 4. Guillermo, comanche armado con una M110 SAS, 5. Lee, Imlay, blanco armado con una M16A4, 6. James Stavrow, blanco armado con una M4A1, 7. Kevin Harris, afroarmado con una Barrett M82, 8. John Roy, afroarmado con una M249, 9. Eugenio Díaz, hispano armado con una M4A1, 10. Kazuto Yamane, japonés armado con una M4A1, 11. Han Chon, coreano armado con una M4A1, 12. Hakso, coreano armado con una M16A4. Ellos siguieron el mapa tal y como estaba planeado, se esperaba que más adelante hubiera un cruce por el que tenían que girar a la izquierda. Gregor sintió algo en su espalda, como un escalofrío. Tomó el radio y dio la orden de que se detuvieran. Gregor. Todos los vehículos, deténganse. Los vehículos se detuvieron al recibir la orden de Gregor. Imlay. ¿Por qué nos detenemos? Díaz. ¿Ha ocurrido algo, teniente? 2 de sus hombres preguntaron, pero Gregor no respondió nada. Gregor. Roy, Tatanka y Han. Vengan conmigo. Los 4 bajaron del Humvee y se dirigieron al cruce a pie a través de la maleza del bosque. Luego de caminar por 5 minutos llegaron al cruce. Lo que encontraron no fue agradable. En el camino se acababa de detener un camión GMC-KW y 2 Volkswagen Iltis, uno adelante y otro atrás. Para pasar debían acabar con ellos, ya que por los señaleros tenían la intención de girar a la derecha, directamente a su columna de vehículos de reconocimiento. No se trataban de simples vehículos, eran vehículos militares y los que los conducían llevaban uniformes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Han. ¿Qué hacemos? Gregor. Roy, Tatanka flanqueen por detrás, usen señas de manos. Roy y Tatanka. Entendido. Gregor. Han, te quedas conmigo y vigila los movimientos de esos Kartoffel. Han. Bien. El grupo se dividió en 2. Antes de que Roy y Tatanka flanquearan los vehículos por detrás, 2 hombres se acercaron al lado del camino en donde estaban escondidos Gregor y Han.
Uno se quedó a montar guardia, el otro tuvo una urgencia y fue a orinar. Gregor y Han sacaron sus cuchillos y se prepararon para acabar con los dos Kartoffel que se separaron. Gregor se encargó del que estaba montando guardia, salió de entre los arbustos, tapó la boca del hombre para que no gritara y le clavó el cuchillo en el cuello. Han se encargó del que se fue a orinar contra un árbol, del mismo modo acabó con el nazi, clavando su cuchillo en el cuello y tapándole la boca con las manos. Los primeros dos habían caído. Roy y Tatanka flanquearon los vehículos por detrás, cuando finalmente se posicionaron a la retaguardia del convoy nazi, se prepararon para un tiroteo inminente, ambos amartillaron sus armas. Roy se asomó por el costado del coche de la retaguardia y pudo ver a otros 10 nazis, 6 formados en línea horizontal junto a los vehículos. Delante de esa formación se hallaba un hombre que probablemente era un comandante, pero por su uniforme supuso que debía ser de las Waffen-SS. Delante de todos ellos en el campo los últimos 3 se encontraban supervisando a un grupo enorme de casi 30 personas que se encontraban cavando lo que interpretó como una fosa común. Los que se encontraban cavando esa fosa eran 3 miembros de la resistencia, 7 sospechosos de cooperar con la resistencia, 11 judíos y 9 personas afroamericanas. En total 30 personas entre hombres y mujeres que trataban desesperadamente de posponer lo inevitable. Uno de los que cavaban tuvo que pararse y estirarse por un momento debido a que su espalda lo estaba matando. Soldado nazi. Sigue trabajando escoria, dijo el soldado nazi apuntándole con una STG-44. A regañadientes el soldado de la resistencia tomó la pala y continuó cavando, pero de repente se congeló. Por un breve momento le pareció ver algo por detrás de uno de los iltis. Volvió a voltear y confirmó que no estaba en un error, lo que parecía ser un soldado armado de piel morena, el cual era Roy, quien se asomaba para evaluar la situación y estaba armado con una ametralladora. Roy seguía mirando a los nazis y de repente notó que uno de los que cavaban lo miraba fijamente, le hizo un gesto con el dedo. Para que no dijera nada, aquel hombre comprendió lo que le trataba de decir, así que continuó con su trabajo. Este miembro de la resistencia le susurró a sus otros compañeros de la resistencia. Rebelde 1. Prepárense. Rebelde 2. ¿Para qué? Gregor hizo una señal con las manos indicándole a Roy y Tatanka que atacaran. Roy apareció por detrás del convoy, apuntó su ametralladora M249 y lanzó una tormenta de balas contra los uniformados alemanes. 6 de ellos cayeron como moscas en el acto, el ataque los tomó completamente desprevenidos. El comandante corrió hasta el frente del convoy para cubrirse de los disparos. Los 3 alemanes que controlaban a los prisioneros reaccionaron por instinto, voltearon para matar al que disparaba, pero 2 de ellos fueron abatidos en el acto por Tatanka, quien los fulminó con su M16A4. El veterano que vio a Roy tomó el arma del soldado caído y disparó contra el soldado que aún estaba en pie. Los conductores fueron eliminados por Gregor y por Han, que les dispararon desde el otro lado de la calle. Los prisioneros salieron de ese hoyo y levantaron las armas de los muertos para usarlas contra sus captores, pero para ese momento ya todos estaban muertos a excepción del comandante. De repente el convoy que lideraba Gregor llegó sorprendiendo a los prisioneros. Resulta ser que al oír los disparos, todos en el grupo de reconocimiento se preocuparon y acudieron para dar apoyo. Los prisioneros estaban asombrados por ver semejantes vehículos blindados. Los miembros de la resistencia jamás habían visto autos o vehículos blindados como esos, pero sí reconocieron el arma que portaba el JLTB, una ametralladora pesada M2 Browning. Al verse acorralado, el comandante no tuvo más alternativa que rendirse. Los misteriosos soldados salieron de los vehículos y grande fue la sorpresa de ver que era una fuerza conjunta de hombres blancos, negros, hispanos y asiáticos. Algunos de los prisioneros dudaron al ver asiáticos. Comandante nazi. Ja. A esto es lo que ha recurrido la resistencia, a pedir ayuda a la escoria de la humanidad. El comandante nazi se burló e insultó a los soldados. Díaz, ¿por qué piensas que somos una escoria? Preguntó Eugenio. Comandante nazi, ¿no es obvio? Los hispanos no son más que ilegales aquí. Esos asiáticos amarillos, apuesto que son chinos o coreanos que consiguieron como mano de obra barata. Luego miro a Roy y a Harris. Comandante nazi, negros. De todas las basuras, ¿por qué no mejor regresan al hoyo del que salieron? ¿Qué no saben de quién es esta tierra? Roy y Harris contestaron al mismo tiempo. Roy y Harris. Le pertenece a ellos. Señalaron a Tatanka, Whitehorse y Guillermo. Al mirar más de cerca se llevaron una sorpresa. Estos 3 eran indios americanos. Hasta ahora se creyó que los pueblos americanos desaparecieron, pero aquí hay lo que parecen ser 3 supervivientes del genocidio.
Los prisioneros estaban sorprendidos de ver indios americanos vivos delante de ellos, no solo ellos, también el líder nazi lo estaba. Whitehorse. Por como yo lo veo, solo tienes dos opciones. Escapar o suicidarte. Claro que si quieres ir al Valhalla puedes morir peleando. Gregor. Escoge con cuidado. Comandante nazi. ¿Quiénes son ustedes para decidir por nosotros? Nosotros estamos creando un mundo perfecto, ¿es que acaso no lo ven? Kazuto. Un mundo perfecto, es una prisión perfecta. La perfección está sobrevalorada. Nuestra fuerza yace en nuestras diferencias, en nuestra compasión, en nuestra voluntad de crecer. Hakusho. Tú matas a otros porque son diferentes a ti, los humillas porque te crees superior. La verdad es que solo eres un cobarde que no tiene el valor de mostrar la cara y usa una máscara que proyecta miedo para esconder su propio miedo. El comandante nazi se quedó sin palabras ante lo dicho por Kazuto y de Hakusho. Los soldados americanos bajaron, lo siguiente que hicieron fue colocar los cuerpos dentro de la fosa común que cavaron los prisioneros para luego darles sepultura. Los 30 prisioneros les dieron las gracias a sus salvadores, algunos quisieron unirse a ellos para liberar a su país, a sus familias, para castigar a los nazis por sus pecados. El problema era que no había suficiente espacio para todos, por lo que tuvieron que llevarse también los vehículos nazis. Grande fue la sorpresa de todos al llegar con el segundo grupo de reconocimiento y vieron el MRZR, el JLTB y el Humvee con una M134 en la parte superior. Esa arma fue vista como si alguien tomó la vieja ametralladora Gatling y le devolviera su gloria. De camino a la base Imlay dijo a Kazuto. Imlay. Fue un buen discurso el que dijiste. Kazuto. Lo saqué de Overwatch. Todos. Ja. Gregor. Por cierto, ustedes son veteranos de la guerra, ¿no es cierto? Gregor se dirigió a los 3 veteranos a los cuales acababan de rescatar de una muerte segura, los 3 se presentaron cordialmente. Veterano 1. Soy el ex sargento John Carter de la Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Veterano 2. Soy el cabo Lewis Jackson de la 2ª División Blindada. Artillero de tanque M4 Sherman. Veterano 3. Soy el teniente Wintersdale. Este no pudo terminar de hablar ya que Gregor lo interrumpió. Gregor. Richard D. Winters. De la compañía 101 aerotransportada. Todos los soldados bajo el mando de Gregor se sorprendieron al reconocer a el hombre que luchó en Normandía, resistió ferozmente en las Ardenas y capturó el nido del águila. Tenerlo frente a ellos era simplemente alucinante. El envejecido Richard D. Winters sonrió. Winters. Entonces, todavía existen quienes me recuerdan. Gregor. Del mundo del que venimos usted es un héroe. Ese argumento llamó la atención de los veteranos y los otros prisioneros que los acompañaban en el camión, la base a la que los llevaban aclararía todas las preguntas que quisieran hacer. Aquí termina el capítulo del día, esperen al siguiente video para disfrutar de esta versión narrada de la historia, nos vemos.